Todos hemos jugado con la Ouija alguna vez. Muchos han fallado en sus intentos por conectar con un espíritu del más allá, mientras otros lo han logrado. Dicen que jugar con esta tabla es como jugar a la ruleta rusa. Nunca sabes lo que te va a tocar. Podrías encontrarte con un espíritu benévolo que podría entregarte información valiosa o un espíritu malévolo capaz de apoderarse completamente de tu hogar. ¿Y tú? ¿Te has atrevido a jugar con ella? Si es así, eres bienvenido o bienvenida a dejar tu experiencia en los comentarios. Por ahora, te dejo algunos relatos paranormales reales sobre esta misteriosa tabla. Mis padres nunca nos dejaron jugar con la Ouija en casa cuando era niño, en los 80 y 90. Sexo, alcohol y violencia estaban bien como entretenimiento, pero mis padres poco religiosos creaban una distancia extraña con cualquier tipo de ocultismo o lo que llamaban como satónico. Sí, lo escuchas bien, no es un error, es así como lo llamaban. Así que, como a los 14 años, a mitad de los 90, estaba pasando el rato con mi banda, que estaba compuesta por básicamente dos tipos que no sabían cómo tocar un instrumento, igual que yo, y pasábamos el rato soñando con convertirnos en rockstars. En algún momento comenzamos con el tema de la brujería y el tema de las tablas de Ouija salió a flote. Se me había ocurrido crear una yo mismo después de escuchar de la chica gótica del bus que podían ser incluso más poderosas de ese modo. Encontré un triángulo de cartón y armé la mejor tabla de Ouija que pude de memoria. Los otros chicos solo las habían visto en tiendas, así que igual que yo, ordenamos todo de la mejor manera que pudimos. Así que hicimos la tablilla de un cartón más grueso y empezamos. Hicimos las típicas preguntas tipo ¿estás ahí? La tablilla se movió y conseguimos respuestas que no tenían sentido. Letras aleatorias y números que no formaban palabras o nada coherente. Todos asumimos que alguno de nosotros estaría saboteando la experiencia. Luego, preguntamos si había algo que pudiésemos hacer para entender lo que nos estaban diciendo. Y con cero vacilación, la tablilla apuntó a la luna y luego rápidamente hacia la imagen del sol. Se sintió como si todos hubiésemos perdido nuestro puesto en la tablilla porque estaba moviéndose sola y luego lentamente deletreó SEVERLA y antes de crear 3 círculos alrededor del centro del cartón en sentido opuesto al reloj, apuntó a adiós. Todos nos sentamos ahí con la boca abierta por un minuto. Nuestro bajista dijo: solo recordé anotar las últimas letras que nos dio. ¿Qué creen que significa? Yo me puse a pensar en que quizás tendría algún significado en algún otro idioma, porque la palabra no tenía ningún sentido en español. Pero de pronto, nuestro tecladista dice: «Oigan, Severla es al revés, al revés. ¡Qué mierda!». Entonces, nos fuimos a ver si es que teníamos la luna y el sol al revés. Caminamos hasta la tienda departamental más cercana y tal cual, la tabla que hicimos estaba casi igualita a la de la tienda, excepto un último detalle. La luna y el sol las habíamos puesto en lugares incorrectos. Corrimos rápido a la casa y quemamos nuestra tabla en la chimenea. A la mierda, no la ocuparíamos nunca más. Al igual que muchos otros en este foro, mis amigos y yo hicimos nuestra propia tabla de Ouija de cartón cuando solo teníamos 12 o 13 años. Habíamos estado hablando con una entidad que decía ser un asesino y violador que vivía bajo nuestra ciudad. Cuando tuvimos el coraje suficiente para comprobar si estaba ahí, el teléfono sonó. Esto fue en los años 90, cuando recién podías ver a quién llamaba en la pantalla del teléfono. Lo único que pudimos ver en el registro de llamadas era la palabra Bu. Mi amiga levantó el teléfono y no había nadie en la otra línea. Quemamos la Ouija después de eso, pero meses después
podía escuchar o ver cosas por el rabillo del ojo. Mi gato empezaba a volverse loco en un área de mi cuarto e incluso sentí una vez que una mano tocaba mi espalda. Definitivamente dejamos pasar entidades que no queríamos allí. Hola, tuve 2 experiencias con la Ouija. La primera fue cuando mi primo y yo teníamos 14 años y nos regalaron una. Le preguntamos qué edad tenía nuestra abuela. Nosotros no sabíamos su edad en ese tiempo, pero la tabla nos dijo 69. Entonces, le preguntamos a nuestra tía que estaba ahí si podía confirmar la edad de su madre, y en efecto, eran 69. La segunda y última vez fue cuando estaba casada con mi segundo marido a los 40 años. Él compró una Ouija y la usamos. Preguntamos qué espíritu estaba por ahí. Dijo, Dal. Entonces, le pregunté si viviríamos un largo y feliz matrimonio, pero la entidad dijo que no. Naturalmente, yo estaba sorprendida, ya que solo llevábamos un par de semanas de casados. Mi marido entonces preguntó cómo terminaría nuestro matrimonio, por muerte o por divorcio. La tabla respondió, muerte. Mi marido entonces quería preguntar quién moriría, pero yo me sentí tan mal que no quise seguir usándola más. Nuestro matrimonio terminó cuando mi hijo de 23 años fue asesinado meses después. No he tocado una Ouija desde entonces. Hace poco menos de un mes, un amigo me regaló una Ouija. 2 personas más y yo la preparamos en la habitación. Estábamos listos para empezar. No esperábamos mucho, ya que el amigo que nos había dado la Ouija dijo que intentó muchísimas veces y solo se movió 1 o 2 veces. Y aún así pensaba que otro de sus amigos había estado moviendo la tablilla. Así que empezamos la sesión y seguimos todas las reglas. Hicimos las preguntas introductorias por cerca de 20 minutos, sin respuesta. Una de las reglas principales es no solicitar señales físicas, etc. Mi amigo preguntó si había alguna forma de saber si alguien estaba con nosotros, y mi gato, que había estado acostado cerca, empezó a mirar alrededor como si alguien estuviese corriendo en círculos por la habitación. Luego se detuvo violentamente. Hicimos más preguntas, pero nadie respondió. Terminamos la sesión y seguimos con la noche. Aquí es donde me sentía problemada. 1 hora después, cuando todos se habían ido, mi pareja regresó del trabajo. Estábamos acostados en la cama, y cuando le conté lo que habíamos estado haciendo con la Ouija, las luces de la habitación comenzaron a apagarse solas. Mis luces son operadas por un control en la pared, no un switch. Él se asustó incluso más que yo, pero decidimos simplemente tomarlo como un extraño desperfecto. 1 semana después, nuestra vecina pasó por la casa y comenzó a hablar sobre lo mal que estaban las cosas últimamente, quejándose por todo. Cuando se fue, estábamos conversando sobre lo negativa y grosera que era, y mientras lo decíamos, las luces se apagaron. Después de eso, estuvo calmado hasta esta mañana. Finalmente me deshice de la Ouija, ya que mientras estábamos acostados con mi pareja otra vez, simplemente hablando de la vida, las luces volvieron a apagarse. Hola a todos, me gustaría compartir algo interesante que me pasó hace cerca de 15 años. Sé que la mayoría no me creerá, pero prometo que todo lo que voy a contarles es 100% real y tal como ocurrió de acuerdo a lo que recuerdo. Sin embargo, los nombres de las personas involucradas han sido cambiados. Entonces, yo tenía 18 años y estaba pasando el rato en la casa de mi amiga Joan con otras amigas. No recuerdo cómo comenzamos a hablar del tema, pero al final de la velada, Joan pensó que sería divertido hacer una sesión de espiritismo. La familia de Joan eran de Cape Town, Sudáfrica, y tenían mucho interés en lo espiritual. O al menos eso era lo que Joan nos contaba a nosotras. Con las luces apagadas y a la luz de las velas, todas nos sentamos alrededor de la mesa, con cartas en el borde de esta. Cada carta tenía una letra del alfabeto, de la A a la Z,
y un vaso de shots boca abajo estaba posicionado en medio de la mesa. Joan empezó a hablar con los espíritus en africano. Recuerdo haber puesto una cara y puesto los ojos en blanco en forma de burla. Oigan, estaba muy oscuro como para que alguien se enojara. En ese tiempo era la insufrible adolescente atea. Ustedes saben, la vergonzosa usuaria de 4chan que piensa que cualquier tipo de espiritualidad o religión es muy inferior para mi gran intelecto. Nunca usé un gorro fedora, pero estaba súper cerca de hacerlo. Como sea, lo que pasaría a continuación me haría cuestionarlo todo. Empezó como cualquier sesión común y corriente. Un par de preguntas fueron hechas y el vaso que descansaba bajo nuestros dedos empezó a moverse hasta que, eventualmente, una de mis amigas le preguntó al espíritu si estaban asociados con alguien de la habitación. Entonces, el vaso se movió directamente hacia mí. Incrédula, pregunté al espíritu que, si estaba relacionado conmigo, ¿cuál era el nombre de soltera de mi madre? Mis ojos viajaron hacia las letras que deletreaban el nombre Jones, el nombre de mi madre, pero el vaso empezó a deletrear algo diferente. Primero fue a la T, luego a la H, luego a la O. Inmediatamente pensé que era una estupidez porque estaba totalmente equivocado, hasta que tuve una horrorosa realización. Cuando mi mamá tenía 6 meses, su padre biológico murió de un ataque cardíaco y 1 año después había tomado el nombre de su padrastro. Había olvidado completamente eso hasta ese momento, pensando siempre que deletrearía el nombre que ella había usado toda la vida. Pero no, esto estaba deletreando su nombre original, Thompson. Este suceso había sido tan trivial que apenas lo recuerdo yo misma. Era algo de lo que nunca hablábamos dentro de mi familia porque había pasado tanto tiempo. Era realmente imposible que alguna de mis amigas pudiese conocer esa pieza de historia familiar que ocurrió hace más de 20 años, antes de que siquiera hubiese nacido. Aún así, el vaso deletreó esto enfrente de mis ojos. Thompson. Mis amigos de la escuela y yo no hablábamos más que de videojuegos y tetas a esa edad. Era imposible que hubiese hablado de este tema con alguno de ellos, y dudo mucho que alguno de esos loser marihuanos tuviera una copia del certificado de nacimiento de mi madre. Ninguno había siquiera conocido a alguien de mi familia. No había posibilidad alguna de que supieran eso. Antes de que pudiera pensar en esto por mucho tiempo y hacer más preguntas al espíritu, la madre de Joan entró a la habitación y encendió las luces, gritando con un acento sudafricano algo como «¡Maldita sea, Joan! ¡Deja de jugar con estas tonterías!», poniendo fin a la sesión. Por supuesto, en ese momento quise interpretar todo esto como una broma, pero mientras más lo pienso, más me lo cuestiono. ¿Acaso realmente ocurrió algo paranormal esa noche? Sé que no es nada dramático o emocionante. No vi una aparición o algo así, pero es algo que ocurrió de verdad y que hasta este día no he podido explicar. Espero que te haya gustado este video. Después de escuchar estas experiencias, ¿crees atreverte a conectar con espíritus por tu cuenta? Cuéntame sobre tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, vende tu alma haciendo clic en el botón suscribir. Espero que tengas una buena noche. Adiós.